Bueno, buenos días con todos. Yo escogí el tema número 2, que es el diseño de un sistema de visualización ejecutiva para toma de decisiones estratégicas en el tema de movilidad humana. La pregunta sería, ¿es posible transformar 150.000 registros de movilidad humana en política pública? Y la presentación está dividida en tres partes. La primera parte es del análisis exploratorio y la creación del tablero de información. La segunda parte es comprender los resultados que se extraen de la presentación del tablero y finalmente las conclusiones y recomendaciones. La primera parte. Esta es una distribución del tiempo como se ha logrado implementar. Uy, Esta es la distribución del tiempo de cómo se ha logrado implementar este tablero de información. Empezamos con la extracción de datos, validación, control, hasta llegar en la primera parte que sería un almacenamiento en warehouse. Para la visualización se utilizó el Looker Studio para crear el dashboard y al final lo final sería extraer la información, lo que presenta, la información que presenta este dashboard en el tema de la toma estratégica de decisiones. Aquí podemos ver, de esto lo que podemos ver es que la mayoría de nuestro tiempo se tomó en el tema de la implementación de la extracción de datos y limpieza hasta el almacenamiento, un 20% en la creación del dashboard y al final un 20% de análisis de los resultados. En la primera parte, en la exploración de datos, teníamos 150.000 registros incompletos, duplicados, inconsistentes y sin formato. Se realizó la limpieza de eliminar duplicados, eliminar inconsistencias. Teníamos duplicadas de etiquetas de, por ejemplo, deportados, detenidos. Entonces eso se unificó en una sola categoría para no crear muchas categorías de lo mismo, que hacen referencia a la misma tipología de casos. Igual el tema de sexo, había unos que estaban guardados como nombre, hombre, mujer, S. eh, Perdón, había unos que decían M o H, entonces todo eso se unificó para crear una base de datos que tenga unicidad, que comprenda solo hombres, solo mujeres. Igual también transformamos las fechas que venían como con número, fecha y hora, se estandarizó a solo fecha el formato de fecha, se estandarizó al formato de fecha. Todo se lo realizó a través de Python. En este proceso de transformación se reducen los datos en un 22% y el dataset final queda con 119.000 registros, que serían unos datos listos para ser procesados, que son datos de calidad y limpios. Actualmente este sería el análisis que lo presentan institucionalmente, tienen este tipo de trabajo. Los filtros se realizan manuales, no hay un tema de limpieza, lo que sale de la base pasa directo a su análisis, a su tablero y tienen este tipo de información con un montón de filtros aquí, el color no es del adecuado, se procesa manualmente, no hay intención sobre esta información y hay demasiada carga cognitiva. Aquí presentamos, de esta de aquí lo que filtra, estas serían las gráficas que se presentan en su dashboard, el que mantienen actualmente. Ya, nosotros estamos haciendo una propuesta para el sistema de visualización y toma de decisiones estratégicas. Nosotros proponemos una interfaz limpia, baja carga cognitiva, donde no existe el desorden y hay un enfoque de atención en los diferentes puntos de las dimensiones que el negocio mismo había solicitado, que era dimensión de hombres, mujeres, tipo de atención de casos y en el mapa global ver dónde se concentran estas atenciones de casos. Esto es todo relacionado con movilidad humana. Nosotros presentamos este diseño. Ya tenemos en la parte superior indicadores divididos por género y atención del tipo de casos. Tenemos abajo un mapa mundi donde podemos observar la concentración de casos donde se encuentran localizados la mayoría de atención. Ya. Luego de presentar nuestro tablero, vamos a comprender esos resultados. Ya. Este de aquí es solo la explicación de cómo se diseñó. Aquí podemos ver cosas que no se podían ver antes. Ya ganamos, solo diseñando la primera pantalla ya ganamos. Antes no podíamos visualizar directamente dónde teníamos el mayor número de atención de casos. Aquí ya se puede ver directamente en el mapa y los filtros son dinámicos, como cualquier dashboard que podemos
hacer clic en cualquier parte de las dimensiones y se filtra la información a lo que nosotros queremos ver. Ya. Los resultados de la gestión. Aquí como primer resultado podemos ver que se atiende a aproximadamente el doble de mujeres. Esto quiere decir que hay el doble de mujeres el doble de hombres que mujeres en situación vulnerable de atención de casos. Se puede ver inmediatamente. En el tema de atención de casos, nosotros podemos ver que el 52% de la atención se concentra en la carga operativa, se concentra en deportados. O sea, lo que más estamos atendiendo de ecuatorianos en el exterior es los casos de deportación. Entonces, eso podemos ver inmediatamente esta sería la primera parte del tablero. Ya. En la segunda parte de abajo tenemos el mapa, donde podemos ver que la concentración de la mayoría de casos se encuentra en estos 4 países, que es Estados Unidos con el 67%, España con el 9.4%, México el 8%, Italia es un poco más pequeño, pero es entre el top 4 de los países que se atienden de casos en el mundo. España, primero Estados Unidos, España. Tenemos que emigran a México o se atienden casos en México, España e Italia. Aquí podemos ver en este gráfico que se creó, se puede ver el flujo del país de destino hacia dónde, de qué provincia proviene. Entonces vemos que es de Estados Unidos y provienen de diferentes provincias del Ecuador, y aquí podemos analizar el tipo de casos. La tipología aquí sería deportados, que es el 52% de nuestra carga operativa, se concentra en estas provincias, que son ecuatorianos que vienen de Pichincha, Azuay, Guayas, que son las más grandes. Ya. Aquí otro resultado, queremos analizar de dónde provienen estos deportados o estos casos de vulnerabilidad en el exterior. Con este gráfico podemos analizar qué está pasando, de dónde provienen. Se ve que en relación entre Pichincha y Azuay tenemos casi el mismo número de deportados que en Pichincha. La diferencia es que en Azuay la población es 3 veces menor. Entonces, aquí hay algo crítico. Significa que por cada 3 de Azuayos, uno es de Pichincha. Se triplica la concentración de casos en Azuay. Entonces, la conclusión aquí sería que Azuay tiene una cultura migratoria arraigada por la densidad poblacional. Otro resultado sería que hay un gran contraste entre América y Europa. El tipo de casos que se atienden en América, Estados Unidos y México es diferente a lo que se atienden en España, Europa e Italia, que son los países de más casos de atención en el exterior. En Estados Unidos se atiende casos de detenciones, deportaciones, desaparecidos. En España se atiende vulnerabilidad económica y atención psicológica. La situación en Estados Unidos es una migración irregular y crisis de seguridad. Migración irregular se define como los que están tratando de llegar hacia Estados Unidos y México, esa es la migración irregular. Y la crisis de seguridad es que en todo este trayecto de migración les pasa de todo. Son la mayoría de casos que se atienden en el continente americano. Y en el otro lado, en Europa, tenemos que los casos son de vulnerabilidad económica y atención psicológica, es lo que se está atendiendo en los consulados. Sí, la situación acá es una crisis social y estabilidad económica. La necesidad en América sería abogados y personal de campo para que se apoyen en el tema de deportaciones, el tema de seguridad. Se necesita eso en ese lado, y por este otro lado necesitamos el trabajo social y personal de psicólogos para atender los casos de vulnerabilidad, de atención psicológica. Las conclusiones: en América tenemos una migración constante que viene todo el tiempo, está migrando hacia Estados Unidos, y en Europa tuvimos una migración hacia Europa, España, por las atenciones que tenemos. Es resultado de una migración anterior. Listo. Entonces, la pregunta que preguntamos, si podemos transformar 150,000 registros en decisiones, la respuesta a eso sería sí, sí podemos transformar esto en decisiones. Los insights o la evidencia, los hallazgos sería que se puede generar estrategias
a partir de de este procesamiento y visualización correcta de la información. Eficiencia y eficacia. Esto nos dice que esta generación automática de los reportes que se capturan, que se extraen, se transforman y se convierten en un tablero, permite tomar decisiones estratégicas informadas y precisas. Y estas serían las recomendaciones ya para el negocio. La recomendación sería contratación de personal para atención prioritaria en Estados Unidos y México sería abogados, y para la parte de Europa, España e Italia sería psicólogos. Esto sería en el exterior, y una recomendación para el Ecuador sería una prevención de migración riesgosa. Podemos hacer campañas estratégicamente dirigidas a la región donde más migrantes tenemos, que sería Azuay, a través de radios, redes sociales, radios, redes sociales, televisión, donde podemos reducir, destacar este impacto social que tenemos de migrantes de esta provincia específicamente. Se puso un lapicito por aquí. Como conclusión, de los datos a la dignidad humana, la evidencia analítica no solo optimiza los recursos, sino también garantiza los derechos. Esto para la autoridad sería la solicitud de una aprobación presupuestaria para la implementación de este tipo de dashboard, presentación automatizada de la información, y modificar todo lo que teníamos anteriormente, que lo manejan con tableros de Excel, sino más bien algo automático. Muchas gracias. El espacio para las preguntas. Ya, muchas gracias por presentarnos tu trabajo. Muy interesante el tema. Y bueno, a mí me surge la duda, ¿qué problema específico de movilidad buscaste solucionar o abordas en tu tema? No sé, ¿qué buscas mejorar? Si atención a migraciones, deportaciones, ¿cuál es el problema específico? En general, en la materia de movilidad humana se atienden todos los casos de vulnerables. O sea, todo lo que vimos son vulnerables de ecuatorianos en el exterior. El enfoque aquí es, primeramente, dar a conocer, llamar la atención de la autoridad para que puedan realizar el tema de gestionar esta vulnerabilidad. Se puede gestionar, por ejemplo, lo que vimos de primera mano, los deportados. Entonces, estamos viendo que tenemos muchos deportados en la parte de Estados Unidos, México. Entonces, hay para solucionar lo que podríamos aquí. Las soluciones vendrían no dirigidas desde el tablero, sino más bien la autoridad con la información tomar la decisión de hacer algo en esa región. Entonces nos sirve para visualizar el tipo de casos que estamos teniendo, la mayor incidencia de casos, lo que más tenemos. Igual podemos ver en las provincias de dónde más es la expulsora de migrantes. Entonces podemos atacar a esos lados. Entonces, la información lo que se trata de lograr aquí es que la autoridad tome conciencia de todo lo de todo lo que se trabaja, porque estos son registros operativos. Pero si no se procesan, se tiene la operación, pero ellos no alcanzan a visualizar, porque un viceministro o una autoridad no va a ver específicamente que se está trabajando en tal tipo de casos, sino más bien con un tablero de estos. Bueno, a la verdad no vi un tablero, sino vi como que visualizaciones aisladas. ¿Cómo manejaste los KPIs? Eso no pudimos visualizar el tablero con los KPIs y sus respectivas visualizaciones. O sea, ¿cuáles son los KPIs principales que identificas? La medida que se utilizó ahí es el número de casos segmentada por todas las dimensiones. Número de casos por hombres, número de casos por mujeres, el número de casos por deportados. Esa es la medida principal. El número de atenciones por cada dimensión que se manejó del negocio. ¿Y la fuente de información que obtuviste, consideras que puede tener algún tipo de sesgo o es confiable? Es confiable porque es el registro administrativo. Es el resultado de las atenciones que cada persona está digitando cuando hace la atención, digita una ficha. Y ese registro se obtiene para pasar acá. En la presentación se puede abrir el dashboard, pero... Ya, muchas gracias. Ya, bueno, yo entiendo que esto es de una institución pública, tú estás relacionado, trabajas ahí. Sí, trabajo ahí. ¿Cuál es el ministerio? Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Movilidad humana. Entonces, en realidad, lo que tú presentaste de tu dashboard era en relación a lo que ellos te pedían, ¿no? Sí, es lo que la autoridad quiere saber. Es lo que ellos quieren saber. Realmente, bueno, eso es lo que estaba visualizándose en lo que tú presentaste. Te centraste principalmente en lo que ellos te pidieron. Claro, el eso negocio. fue todo, ¿no? Lo que pide el negocio.
lo que pide el negocio, así fue. Hay que orientar a Bueno, lo que pide el negocio. y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta que has tenido de tu cliente? ¿Qué te han dicho al respecto? Sí, o sea, el primer tablero que vimos es uno que yo diseñé hace años, 2019 hice yo ese tablero y todavía lo usan. Y Ya, ahora estamos trabajando con una consultora del BID para implementar automatización. Se está automatizando con Python y subiendo esos en un servidor. Bueno, automatizamos los ETLs y se está subiendo a un servidor de Data Warehouse y lo están publicando con Power BI. Entonces, solo se pagó las licencias. Lo que pasa es que en la parte pública el gran reto es la parte económica, claro. más que la técnica. Porque la técnica, yo puedo tener la técnica, pues no tengo apoyo de las Todos autoridades, los recursos, claro. no se puede implementar nada de estas cosas. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, finalmente, Diego, una pregunta respecto cómo lo manejas la parte de datos versus la eventualidad, ¿sí? Estamos hablando de, en este caso, de política pública, si bien es cierto, los tableros nos ayudan a ver los datos, pero me queda un poco distante la eventualidad, o sea, porque no va a ser lo mismo el escenario migratorio que estamos viviendo ahora frente al de 2 años Sí, anteriores. correcto. Entonces debe haber Sí, sí, alguna sí. eventualidad que mi dashboard me dice, mira, aquí se hubo más movimiento por, Sí, y eso no lo vi. correcto. Ese análisis estaba al final, pero el tiempo era es mucho, muy extenso el tema y es de muchos años. La migración viene desde el 2000. Tengo datos desde el 2014 hasta el 2026 y analizar año por año. Podemos verlo, si abrimos el dashboard, podemos ver la eventualidad. ¿Cuál serían esa eventualidad? ¿Cómo la describe, digamos, el giro de negocio? O sea, ¿qué le llama eventualidad? Yo le digo eventualidad, pero yo no soy experto en el Sí, área de o sea, negocio. lo que se ve en la tabla del tiempo, si podemos, pues no sé si puedo abrir un ratito la presentación. En la tabla del tiempo podemos ver que y tenemos una migración constante en el tiempo. Siempre tenemos la atención de casos de 2.000, 1.000, 3.000 al mes, todo el tiempo. Y hay eventualidades, digamos, picos ahí que se ven. Son hay una que se puede ver, regresemos a ver, en el dashboard. Ábrele un poquito ahí, ¿no? Puedes ponerle en presentación. Perdón, voy a abrir el dashboard ahí para. Rápido, nada más. Sí, sí. Bueno, en la parte del dashboard aquí abajo tenemos una parte adicional que es la línea de tiempo y ahí podemos ver los picos de atención. Tenemos dos importantes, uno que sería el tema del COVID, que normalmente tenemos 1.000, 2.000 casos en el mes y en ese mes hubo 7.000 casos, porque fue justo las personas que se quedaron varadas en los diferentes países y no podían regresar. Entonces esta unidad de gestión del ministerio hizo que toda esa gente retorne, entonces trabajó ahí, digamos, 3 o 4 veces más de lo normal. Ahí esperen un ratito, se demora en cargar el tablero. Pues hizo con el Looker Studio. Ahí está cara. Se puede bajar un poquito, de acá puedo bajar. Bájale un poquito más. Más. Ahí. Estos son los datos que yo tenía y se ve que la plataforma desde un principio cuando se creó no se utilizaba. Desde esta parte de aquí, desde enero del 2019, empiezan ya a hacer un uso constante de la aplicación y podemos ver aquí estos picos. Este pico de aquí, si analizamos, es justo la pandemia, 20 de mayo del 2020. Es justo el tema de la pandemia. ¿Y ese otro? ¿Cuál es Este de la aquí. especie de ese pico? Este de aquí es justo cuando
salió Biden y empezaron las deportaciones y entró Trump. Ah, Eso es Biden. ya. Y también empezaron aquí en Ecuador el tema este de las extorsiones. Entonces empezó a salir un montón de gente y de allá estaban mandando un montón de gente. Entonces, en el tiempo se puede analizar todo ese tipo de casos, pero ya podríamos analizar incluso por cada mes, por cada cosa, pero es un poco más extenso el tema de ir analizando todo. Y se puede, aquí puedes hacerle clic en el 6070 de aquí. Ahí hazle clic en la punta. Ahí podemos ver el tipo de casos de dónde venían y de qué provincia provenían. Un ratito que se cargue nada más el filtro y ahí filtra toda la información. Esa es la ventaja de tener un dashboard, que podemos analizar mucho más rápido la información que tener en un Excel y ir haciendo filtros y no puede ser tan dinámica como acá. Ahí podemos ver que vienen de Estados Unidos y son vulnerables de emergencia sanitaria. Esto era COVID. Todo era COVID, asistencia humanitaria. ¿Y de dónde venían? Venían del Guayas, de Manabí, de Pichincha, Suárez. Los que más se quedaron varados de la Guayas, Pichincha, Manabí, un poco de la Suárez. Ahí vemos lo que pasó justo en la pandemia. Esto es pandemia. Listo. Listo, muchas gracias. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Ajá, sí, muy bien.